Buenas noches, sé que es un poco tarde y que bueno, tal vez no tenga la gran audiencia como si transmitiera a otras horas, es la transmisión de medianoche, pero pues veo un ambiente de discusión bastante delicado con todo esto del muro de Trump, que insiste en construirlo en la frontera. Entonces simplemente quería hacer unas reflexiones, ya que pues eh, es un tema bastante delicado y se está discutiendo mucho en el ambiente. Entonces simplemente quería hacer una contribución. Yo sé que pues esto es una voz pequeña que no va a tener la gran resonancia de otros grandes líderes. Sin embargo, creo que es importante, bueno, hacer mi contribución. En cierto modo puede verse como algo que se está inflando, un escenario que se está inflando de confrontación con los Estados Unidos, y y en cierto modo tiene algo de realidad, una realidad que es la debacle económica que vive tanto México como los Estados Unidos. Quisiera comenzar con un análisis que plantea Samuel Huntington. Él habla de un enfrentamiento entre mexicanos o hispanos católicos contra los WASP, que son White Anglo-Saxon Protestants, los protestantes blancos anglosajones, ¿no? Entonces plantea un escenario de lucha de civilizaciones racial, y creo que pues hay que evitar caer en este escenario, ¿no?, que plantea Huntington, que es una trampa de Harvard, una trampa de varios ideólogos, ¿no?, que lo que quieren es que no haya un desarrollo conjunto entre los Estados Unidos y México. Entonces pienso que primero hay que analizar este posible escenario que se está fraguando y no caer en él. Así que el segundo punto al que me quisiera referir es lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Son decisiones al interior de los Estados Unidos, o sea, de sus fronteras, que evidentemente están teniendo repercusiones hacia México, y seguramente pues estamos angustiados y preocupados por 20 o 30 millones de mexicanos, incluso de segunda generación, que se encuentran en los Estados Unidos. Entonces, Donald Trump no ha sido muy claro en una postura, pues, que uno pensaría más radical contra Wall Street, sobre todo por su propuesta de secretario del Tesoro, que dijo que no iba a implementar la Glass-Steagall. Ese sería un error de Trump, de las personas que ha designado en su aparato económico, no aventarse el tiro con Wall Street. Y lo que está haciendo Donald Trump es una relocalización ahorita de plantas de trabajo. Es lo que ha hecho hasta el momento, o sea que las eh, automotrices, las maquiladoras, las armadoras se lleven de regreso su producción a los Estados Unidos. Una relocalización que había pasado con el outsourcing, ¿no?, que es la deslocalización, o sea, sacar fuera de tus fronteras para abaratar costos. Entonces, este asunto de la relocalización de las plantas de los Estados Unidos, en cierto modo, pues yo pensaría que una parte de la mano de obra de los Estados Unidos son mexicanos de segunda generación. Entonces, es generar empleo para estadounidenses de origen mexicano en los Estados Unidos. Es decir, que estamos enviando a mexicanos desde nuestro país a los Estados Unidos a que encuentren allá un trabajo pues mejor remunerado. Eso es absurdo, ¿no? Entonces yo pienso que el cuestionamiento tanto al gobierno de Trump como al gobierno de México debe ser en el sentido de por qué se está dando esta situación de deslocalización el que se daba anteriormente, deslocalización de producción en Estados Unidos hacia México para bajar costos, y ahora estamos haciendo una migración, una relocalización de los trabajadores mexicanos hacia los Estados Unidos para que pues tuvieran un trabajo mejor pagado en los Estados Unidos, cuando en México se puede tener este tipo de empleo. Es lo que ahorita Trump, digamos, que está pues confrontando, evitando que haya tanto mexicano en los Estados Unidos. Entonces, sé que esto de 10, 20 o 30 millones de mexicanos en riesgo en los Estados Unidos son palabras mayores,
que ningún país puede prepararse de forma masiva a lo que podrían ser deportaciones, que incluso ni siquiera se ha hablado de eso, sino que se está hablando de poner trabas a los mexicanos o a los migrantes que están en los Estados Unidos. Sin embargo, creo que México debería de ir graduando su respuesta en términos de política interior, eh, porque lo que ha dicho Peña Nieto es opinar sobre la política migratoria interior de los Estados Unidos, pero ha sido muy ausente en definir una política interior. Me refiero al caso de el modelo económico que está generando la expulsión de mexicanos hacia los Estados Unidos, que es el modelo de las reformas estructurales, es el modelo de las privatizaciones, es el modelo de los recortes neoliberales. En este sentido es que debería haber una preparación de parte de México, en caso de Trump, de adoptar una política migratoria mucho más agresiva, que hasta el momento pues está en ciernes, pero incluso desde antes debimos de haber tomado estas medidas, pero lo que deberían tomar son medidas en términos de generar un concepto de economía física que se llama elevar la densidad relativa potencial de población por kilómetro cuadrado para recibir a los mexicanos que pudieran ser deportados. Lo que estoy diciendo es que la densidad relativa potencial de población mide la capacidad de condiciones de vida satisfactorias de un determinado número de habitantes por kilómetro cuadrado de acuerdo a un nivel de inversión tecnológico y de infraestructura, lo que se llama una plataforma económica. Entonces, México debería estar tomando condiciones para recibir a esos mexicanos, que podrían ser miles, cientos, millones, y que en México se convertirían en desempleados. Entonces, el error o la deficiencia que yo veo en Enrique Peña Nieto es que no está hablando de medidas de política interior, lo he comentado en transmisiones anteriores, incluso hablando de esta situación de las armadoras extranjeras, ¿no? Que uno dice, ok, vamos a hacerle boicot, ya mis 5 Ford, mis 5 General Motors que iba a comprar, como ya no los van a hacer en México, los voy a comprar mejor marcas mexicanas, ¿no? Y oh sorpresa, no hay ninguna marca mexicana, bueno, excepto algún auto de lujo por ahí de producción limitada. Entonces, eh, más bien lo que deberíamos de alentar o fomentar es el aumento de la densidad relativa potencial de población en México, es decir, generar condiciones de inversión en infraestructura, en tecnología y la realización de plataformas económicas. Hoy, por ejemplo, platicaba con algunos arquitectos y compañeras arquitectas y platicábamos sobre esta situación de por qué la inversión se concentra mucho en la Ciudad de México y no en el Estado de México, ¿no? Entonces es porque en la Ciudad de México hay condiciones de infraestructura que a veces no existen en el Estado de México. Entonces lo que se genera es que se concentra la población aquí en la Ciudad de México y tenemos condiciones pues ya de saturación, cuando lo que se debería hacer es diversificar el territorio nacional y generar polos de desarrollo, la construcción de nuevas ciudades diseñadas, planeadas, nuevas urbes, y el desaturar la Ciudad de México, bueno, es una perspectiva que se puede adoptar para generar nuevo empleo en el caso de incluso los proyectos de ferrocarriles de alta velocidad que se han planteado por las ambas líneas, uno que pase por la costa, bueno, por el lado de la frontera Querétaro-Monterrey, esta línea, y la otra pues por el lado del Pacífico. Entonces, el error en términos del debate sobre el muro es el hecho de la política económica que durante 30 años ha estado expulsando a mexicanos hacia los Estados Unidos. No hay todavía un cuestionamiento claro. Así como en Estados Unidos podemos ver reflejado que su discurso antisistémico no ha cuajado todavía en términos de el planteamiento, por ejemplo, de la ley Glass-Steagall hacia contra Wall Street. Aquí en México también me parece que el debate antisistémico, por ejemplo, el aceptar que el Tratado de Libre Comercio no ha sido la mejor opción
en términos de que no hay inversión nacional, no hay producción nacional, que ha sido el aumento de la dependencia de México. Ese debate no lo he visto en México de manera clara. Entonces, eh, mi planteamiento es: ¿necesitamos un líder de migrantes o necesitamos un presidente para México? Porque puedo entender que muchos migrantes estén pasando momentos de angustia, familias en los Estados Unidos, pero aún así pienso que no estamos yendo al problema de fondo, que es que México necesita una política soberana. Yo usé el término con algunos amigos de política reflejo o política de respuesta, pero incluso no sería una respuesta de reciprocidad para generar un conflicto mayor, para no caer en una confrontación, sino sería la adopción de políticas soberanas que permitan sostener una población creciente en condiciones de vida digna por medio de la inversión, de generación de fuentes de empleo, por medio de la reconstrucción de la infraestructura que requiere México, tales como refinerías, tales como la construcción de plantas armadoras, sino bien de automóviles, porque ya es absurdo tanto automóvil en las ciudades, de tractocamiones, o de incluso a la adecuación de las plantas automotrices para la construcción de ferrocarriles de alta velocidad y vagones de alta velocidad. Digo, es un cambio todavía que se tiene que hacer a nivel técnico, ¿no? Pero tenemos la mano de obra calificada, o más apropiadamente el término económico es fuerza productiva, para llevar a cabo esto. Entonces, simplemente quería dejar esto manifiesto y de alguna forma pues participar en el concierto de voces que están pues preocupadas sobre este tema y que están haciendo planteamientos de lo que tiene que hacer México como respuesta a la construcción del muro. Yo creo que una política de confrontación directa no debe ser, tal vez sí el asesoramiento, el apoyo consular, que es un derecho universal, o sea, todo Estado-nación debe o puede y está obligado a proporcionar, y es un derecho de todo ciudadano tener pues apoyo consular. Eso lo tiene que hacer México, eso está bien, eso se debió de haber hecho desde hace mucho tiempo, pero el planteamiento es que México debe además hacer cambios en su política interior, en términos de haber un cuestionamiento claro al modelo económico que está causando la expulsión de millones de mexicanos. Mientras no hagamos eso, yo creo que incluso el apoyo consular que podamos brindar como Estado-nación, en, perdón, como Estado, como gobierno en el exterior, en materia consular, es un mero paliativo de las cuestiones de fondo. Entonces, ese es mi comentario, espero haber sido claro. Es un tema, yo entiendo, muy delicado, muy complicado en términos de política exterior, en términos de que estamos hablando de millones de mexicanos en una diáspora forzada, pero pienso que hay que mejorar el enfoque, que Enrique Peña Nieto no está teniendo el mejor enfoque, y evitar caer en una mayor confrontación con el gobierno de Trump. Y pues no tenemos a los mejores negociadores en los Estados Unidos, y del fondo Guajardo y Videgaray no tienen ni la capacidad para pues enfrentar la crisis que representa para México esto que estoy mencionando. O sea, ellos conceptualmente no son capaces de, no han sido capaces de demostrar un cambio en la política interior, porque más bien ellos han sido los responsables del modelo de expulsión de mexicanos. Entonces, pues por eso es que quería hacer hoy mi comentario y que quede ahí por lo menos como referencia, ¿no? Tal vez no tenga el empuje y la pertinencia que se requiere en este momento, pero sí se deben de tomar acciones en México de política interior para generar empleo y para aumentar la inversión, de forma que pues podamos asimilar a los mexicanos
que pudieran ser afectados por unas políticas migratorias que está haciendo los Estados Unidos al interior de sus fronteras. Esa es mi aportación y comentario del día de hoy. Buenas noches.